Dice Joan Manuel Serrat, Pelé era Pelé y Maradona era único. Di Stéfano era un pozo de picardía. Honor y gloria para los que han hecho que brille el sol de nuestro fútbol de cada día. Crónicas, reportajes y perfiles en Historias a la Redonda, el fútbol con mirada humana. Dirige Roosevelt Castro, el comunicador de La Paz. Bienvenidos a Historias a la Redonda, el fútbol con mirada humana. El turpial es una ave exótica originaria del continente americano. Con ese nombre de esta ave exótica bautizó su vetusto taxi el señor Manuel Estrada. Con él hacía recorridos por el nordeste antioqueño, Segovia, Anorí, muchos pueblos del departamento de Antioquia. Precisamente recorría este hombre para conseguir plata para la economía del hogar y sustentarla precisamente para su esposa Aura y para sus hijos. Uno de sus hijos es Juan Carlos Estrada Montoya. Más conocido como el Gamo Estrada, es uno de los defensores interesantes, icónicos del cuadro rojo de la montaña. Nació en Segovia el 16 de agosto de 1967, se ha convertido en uno de los grandes referentes precisamente de la provincia del fútbol antioqueño. Vamos a ver entonces qué nos habla precisamente Juan Carlos Estrada, de su faceta no solamente como jugador de fútbol, sino como trovador, como también humorista. Juan Carlos Estrada y su salto de calidad es el título que hemos dado a nuestro perfil semanal en Historias a la Redonda. El fútbol con mirada humana. Bueno, empezamos nuestra historia a la redonda con Juan Carlos Estrada Montoya. Juan Carlos Estrada Montoya, ya lo hemos reseñado en la introducción, que es uno de los referentes del cuadro rojo a la montaña. Icónico, a más no poder también, un hombre que ha aportado al crecimiento del fútbol nuestro también. Juan Carlos, bienvenido a Historias a la Redonda. Hola, ¿qué tal, Roosevelt? Muchas gracias. Un orgullo poder estar en este programa que hace mucho conozco muy bien cómo trabajas y cómo haces un trabajo así con esto de Historia a la Redonda, entonces para mí es un honor poder estar con ustedes. Bueno, para nosotros también es un honor. 16 de agosto de 1969, nace en Segovia, en el nordeste antioqueño. ¿Qué recuerda de su pueblo natal? De mi pueblo, pero bueno, hay que rebajarle 2 añitos, no del 69, del año 1967, pero de Segovia tengo muy buenos recuerdos de mi infancia, de mi niñez, tanta pobreza, tanta dificultad que tuvo mi papá para sostenernos, pero que salimos adelante, somos 6 hermanos y salimos adelante y eso se siente uno muy orgulloso. Una tierra minera, de mucho comercio, pero que paradójicamente, siendo minera, nunca fui minero directamente, pues no estuvimos muy metidos con las minas nuestra familia, pero gratos y muy bonitos recuerdos tengo de mi Segovia querido. Precisamente porque hablas de tu padre, de don Manuel, y de doña Aura, la madre también ya ha fallecido de ellos, pero también con grandes valores en ese núcleo familiar, compuesto, como usted lo decía, reseñado anteriormente, por 6 hermanos. El cuarto de la familia Estrada Montoya en un momento dado también, y que
digámoslo así, ese padre que es taxista, como ya planteabas, que no era minero, sino que fue taxista, que tuvo la posibilidad también de hacer crecer un poco de familia, un núcleo familiar interesante, con todos los hijos profesionales prácticamente. Y entonces uno ver que unos importantes procesos importantísimos, precisamente, don Nicolás, que recuerda precisamente de don Manuel y su recua de familia también nacida en Segovia, Antioquia. Hablar de mi papá es algo maravilloso porque con simplemente siendo un conductor de un taxi que le dio a librar un señor Manuel Arias de allá de Segovia, y con eso nos sostenía la familia, ¿no? Pues es que eso lo dice todo, el Turpial, que es el carro que nos sostuvo a todos nosotros, me llena de mucha nostalgia, porque ese carro significó mucho para nosotros, que fue el que permitió que saliéramos adelante acá en Medellín, porque mi papá, los pesitos que se hacía con ese carro era para mandarnos, pues para subsistir acá y pagar el estudio. Y cuando el carro se le varaba, hay veces, si le compraba el repuesto, no podía mandarnos plata. Entonces él lo arreglaba, así fuera, con repuestos de segunda, para podernos mandar plata para salir adelante. Complejo, no, y hace 9 años fallece su padre también, y doña Aura, que también, que en paz descanse, a 21 años también. Son de todas maneras personas interesantes, porque como les enseñamos anteriormente, 6 hijos profesionales en diferentes áreas, ingenieros de minas, también arquitectos en un momento dado también, y administradores de empresas en un momento dado también, que tiene esta familia Estrada Montoya. El viejo que jalonó también en otros procesos interesantes, ahí en un momento dado también Juan Carlos, en esa niñez marcada también por un núcleo familiar interesante y unos valores suyos también que se tejen en esa escuela urbana de Segovia, porque tengo entendido que también que era uno de los hombres recocheros, mamagallistas, y al mismo tiempo entró en el comercio, empezó a vender moros, a vender chance en un momento dado también, y a ganársela también la vida también en un momento dado también, para tener la posibilidad también de subsistencia de su familia. Sí, eran las dos cosas. Desde muy pequeño, no sé por qué, porque en ningún momento me insinuaron que trabajara, pero yo hice varias cosas en Segovia apenas como a los 10 o a los 11 años. Vendí chance, yo recuerdo que ponía una mesita allá a una cuadra del parque, en toda una esquina donde era el banco donde venía el licor oficial en Segovia, y vendía chance, y más que todo los familiares eran los que me compraban, porque yo, un niño de 10 años vendiendo chance, eso era prohibido, pero es un recuerdo muy lindo que tengo. Y también porque vendía bolis, yo me iba para las minas, y esos paqueticos no sé si conocen el bolis, sí. Paquetico ahí, un refresco, y en las minas nos iba muy bien vendiendo este producto. Y también vendí moros, que tengo una anécdota muy curiosa con los moros, porque salía a vender los moros pues a la calle y me iba muy bien, a 2 pesos cada moro, y una vez regresaba con 27 moros que no los había vendido todos, aquí con ellos terciado, y como las vías no estaban pavimentadas, eso quedaba junto al hospital. Yo recuerdo que yo iba con los moros ya llegando me faltaba como 1,5 cuadras para entregar y que me pagaran lo producido, y se me adelanta el cuento también. Y se le cayeron, ¿no? Y se le llenaron de tierra, los escondió bajo la cama de la casa, y el señor que los iba a comprar, ya los tenía comprados, si no estoy mal, ya se los había pagado por anticipado. En un momento dado también le hizo el reclamo al papá: señor, ¿qué pasó allí con su hijo que me incumplió con ese contrato de los moros, no? Bueno, lo que pasa es que sí, viéndolo bien, me adelanté como a contar lo de los moros, pero sí, antes de caerme con ellos, claro, precisamente por el fútbol, yo recuerdo que hubo un momento en que nosotros jugábamos siempre en las calles, con 2 piedritas y a jugar en la calle. Entonces me invitaron a jugar, y yo estaba en horas de trabajo con los moros. Entonces los escondí en un lugar donde mi abuelita
que creí que iban a estar seguros debajo de la cama para que no me los viera pues algún familiar, algún primito, algún que de pronto me descuadraran. Entonces metimos los moros, los metí debajo de la cama y me fui y jugué mi partidito en la calle, y resulta que cuando ya los cogí para seguir vendiendo, me llevé la sorpresa de que los ratones y varios animales me habían ruñido ya los moros. Entonces yo muy desanimado, es que muy buena eso que usted, no sé cómo llegó hasta ese tema, me fui a entregarlos porque yo dije, no, pues me toca devolverlos porque ya si no me los compraban. Y claro, no es que me los hubieran vendido, sino que el señor, el dueño de la panadería donde vendían los moros, fue el que me hizo el reclamo, porque yo llegué a entregarlos, pero como le contaba ahora, faltando 1,5 cuadras para llegar al hospital y a todo el frente del hospital, estaba pues la panadería de los moros, un señor Porfirio de allá de Segovia. Entonces se me cayeron, entonces ya no solo estaban ruñidos por los gatos que me lo habían ruñido, sino que ya estaban llenos de polvo. Entonces claro, al entregarlos me dijeron que no, que cómo así, que los tenía que pagar, pues con lo producido me iban a cobrar eso, entonces yo no iba a ganar nada prácticamente, y en esa salió el señor a regañarme, el dueño de la panadería, a regañarme que cómo así, que tenía que responder por los moros, y yo no tenía cómo responder. Entonces mi papá, que tenía el carro, el Turpial, en ese momento llegaba al hospital con una carrera y me vio llorando, o sea, él pasó así, me vio ahí, yo llorando porque este señor me estaba pues reclamando que respondiera por los moros. Entonces mi papá arrimó y lo que terminó fue discutiendo muy feo con el señor, porque mi papá le decía es que por qué me había puesto a trabajar. Y bueno, fue algo muy curioso, una anécdota muy bonita, pero siempre como con el deseo y el espíritu de ser algo de comerciante y de querer vender. Exactamente, chance, bolis, moros en un momento también, y dicharachero, mamador de gallo, amigo de todos los amigos del pueblo también, muy amiguero también de tomar esas niñez de Juan Carlos Estrada. Y yendo a lo que nos comete también anecdóticamente hablando también, ubicando también las enseñanzas de William, su técnico en el fútbol también, y Alonso en un momento dado también, que le aportaban también en ese crecimiento futbolístico. Ahora otras personas en un momento dado también que en ese crecimiento futbolístico suyo, cómo fueron aportando precisamente a ese ciclo, digamos, deportivo tuyo. Sí, porque yo tuve 2 procesos, que yo me vine a estudiar acá a Medellín a los 13 años, más o menos a los 13, pero a los 2 años regresé a Segovia, y ahí fue cuando regresé a los 13, fue cuando ya ingresé a la selección intercolegiado con el profesor William Cadaví, que fue mi primer profesor, gratitud enorme para él, una persona pues muy respetuosa, muy entregado a entregar sus enseñanzas de la mejor manera, y un hombre ejemplar. Entonces participamos con ese intercolegiado a nivel departamental y fuimos campeones en Ciudad Bolívar. Y me hablaste también de Alonso Mesa, que después me llamó, era el entrenador ya de selección Segovia, de juvenil y mayores, y también me llamó a la selección, me dio esa buena participación en selección de mayores, que no alcancé a jugar mucho porque rápidamente ya me vine para acá a probarme con el Independiente Medellín. Entonces no sé si comentarte también que hablaste de la parte como del humor. Yo no era del humor, pero cuando estudiaba allá en Segovia, que tengo recuerdos muy bonitos, yo recuerdo que sí me iba muy bien cuando había un acto público o algunos trabajos en el salón. Yo no le temía, nunca le tuve temor al público. Entonces yo salía al frente y cantaba como Leonardo Fabio en ese entonces, imitaba a Leonardo Fabio. Una vez hice un poema que creé una expectativa, no sé si le hablaron de un poema, yo creo que eso no, y se llama La Gota, y ese poema aparentaba ser muy largo y resulta que era el más corto del mundo, pero con sentimiento, y la gente disfrutó. Y todavía cuando voy a Segovia, algunos compañeros de estudio me dicen que cómo los hice reír con cosas tan triviales, pues, pero que todavía no no sabía ni qué era una poesía, pero ya por ahí cantaba y hacía reír con algunas cosas. Y me dijeron que también era usted hincha de los verdes, ¿no? Lo de hincha del verde, yo lo cuento como una especie de anécdota de humor, porque yo siempre he querido al Medellín, pero tengo que reconocer que cuando vivía en Segovia transmitían en los partidos de Copa Libertadores, y por esa época estaba el Deportivo Cali en su furor, y uno como hermano, el cuarto de mi familia, uno muchas veces trata de emular al mayor, como Martín del que me hablaste era el mayor, jugaba muy bien fútbol, era el rey para hacer goles de chilena, y era hincha del Deportivo Cali, jugaba con el número 13, entonces yo hacía lo del mayor, y yo decía que era hincha del Cali, del verde,
pero no del verde de acá, sino del verde pues del Valle. Y bueno, ya cuando tuve la oportunidad de venir acá a Medellín, siempre he sentido ese amor profundo, ese amor tan hermoso por el Medellín, por el rojo. Bueno, a propósito también, vamos a la cuestión de los intercolegiados también, hablaba usted de intercolegiados y cómo llega también con esos partidos buenos que hice en ese torneo interesante, que la catapulta previamente no solamente a la selección de Antioquia, sino temas de Justo Lopera en el 86 y Gustavo Zapata Calderón. Sí, antes de llegar a esa selección Antioquia de 1986, yo llegué pues a Medellín un año antes, en 1985 llegué a las menores del Medellín. No podría pasar por alto sin recordar quién me eligió, que fue Turrón Álvarez y Arturo Villegas. Esos dos, yo siendo un montañero, un hombre de pueblo que no conocía la ciudad, vengo, me pruebo, quedo en la selección, quedo en el Medellín, y el primer partido que yo debuté con Medellín, yo no podía creer cuando es que el capitán va diciendo el Turrón Álvarez, capitán, ve Arturito, el capitán, poneme a Estradita. Y de ahí en adelante yo siempre fui el capitán en esas divisiones menores, y yo me cuestionaba, yo decía, pero ¿cómo me ponen de capitán? Yo no soy, o creía que no era un líder, un hombre de pueblo, que no tenía pues muchos conocimientos acá, y no sé qué me vieron, pero es una cosa hermosa, inolvidable, que era el capitán y goleador en ese entonces de los defensas, goleador de los defensas, hacía muchos goles de cabeza en las menores, en la profesional no tanto, pero en las menores eran muchos los goles que hacía de cabeza. Por la saltabilidad que tenía también, hemos notado también que después el Santi Martínez le coloca ese nombre ya reconocido, archifamoso de El Gamo Estrada, en momento también. Debuta el 14 de junio de 1987 con Caldas, y háblenos previamente de cómo, primero cómo fue ese apodo también tan sugestivo en un momento dado también, por esa saltabilidad que tenía, y en un momento dado también, y cómo llegó también a ese debut también que estamos marcando y reseñando en esa fecha. Sí, lo del Gamo Estrada fue el Santi Martínez precisamente el que me puso el Gamo, porque a mí me llamaban ya Eduardo Sánchez, que en ese entonces era un periodista que cubría el fútbol aficionado, me llamaba Pasarela Estrada o Resortes Estrada, todo pues enfocado por ser bajito, un central bajito y de mucha saltabilidad. Entonces, precisamente es con ese éxito que me fue en las menores del Medellín, pasé rápidamente a Selección Antioquia, y de Selección Antioquia rápidamente se dio el salto al equipo profesional en el año 1987, que debuté con el técnico Cuca Ceros, que fue el que me dio la oportunidad de debutar. Ese día debuté yo como profesional y debutó también en el Medellín Fercho González, el primo del pibe, pero él salió expulsado. Nos perjudicó mucho, eso fue un partido de Manizales, con esa expulsión nos debilitamos, perdimos 2-0, pero bueno, quedó para el recuerdo ese debut en el año 87 en Manizales, primer partido como profesional. De ahí otra trayectoria interesante, ya con técnico Jaime Rodríguez, un paso fugaz de pronto ahí con el técnico, porque no tuvo pues esa fortuna de tenerlo como en sus filas, digamos así como titular, pero se afianzó también como capitán en la época del Chiqui García y de la Copa Libertadores de América, también precisamente con este técnico colombiano. Y una excelente participación previamente en el Medellín del 1993, casi que campeones por 5 minutos en ese recordado 3-2 de la América de Cali en Barranquilla, y faltaban 5 minutos allá, y aquí celebrando ya la vuelta olímpica prácticamente con una Medellín de Barbat, de Wilmar Conde, de unos referentes interesantes que previamente tuvo este técnico bogotano al servicio del Independiente de Medellín. Sí, esos fueron esos primeros años que fue con el Flaco Rodríguez. Fue una época muy linda para el Medellín, donde se tuvo ese invicto de 17 fechas. El profe Jaime Rodríguez le daba mucha libertad a los jugadores, entonces se hacía de que se jugara de una forma sin tanta complicación. No manejaba mucho la táctica, sino más la libertad, jueguen, el talento. Y bueno, ahí yo creo que los dos más insignias de esa época fueron Pelusa y Pareja. Y bueno, fueron pasando los años y ya fue en el 93 donde el Chiqui García fue el hombre que más confió en mí, porque para mí era una dificultad medir 1.67 y ser un zaguero central. De ahí en adelante fue donde realmente a mí me dieron la magnitud de confiar como zaguero central, que me la dio el Chiqui García, me hizo capitán en muchos
pasajes del torneo, porque el capitán principal era Oscar Pareja, pero también pues tengo por ahí unas fotos muy significativas donde fui capitán en varias temporadas. Entonces esa época del 93 con el Chiqui, campeones por 5 minutos, fue algo inolvidable. Esas finales pues para el Medellín, después al siguiente año Copa Libertadores en 1994, que estuve en todos los partidos de Copa Libertadores, y que ese partido, la de Copa Libertadores, fue mi mejor época y fue la única vez que jugué de líbero, porque yo jugaba de central, porque ahí siempre los técnicos era un central por derecha y otro por izquierda. Con el Chiqui en Copa Libertadores jugábamos yo como líbero, sobrando, y más adelantadito los otros dos centrales eran José Luis Pino y Alex Fernández, y en ese 94 tuvimos muy buena presentación en Copa Libertadores, y ya después vinieron más adelante obviamente otros técnicos, que fueron muchos, yo creo que alrededor de 9, 10 técnicos del fútbol profesional que nos dejaron mucha enseñanza. De pronto también de una manera sucinta también, Juan Carlos, para entrar a otras cositas en el ámbito familiar, muy sucinta también, me refiero a ese muy corto, ese periplo también por el Real Cartagena, y después termina su ciclo deportivo en el Itagüí. ¿Qué dejó esos pequeños apariciones, digamos así, con estos equipos cartageneros y especialmente también en el de Itagüí? Sí, en Cartagena fui a jugar solamente un semestre, el segundo semestre del año 97, y fue un paso también solamente de un semestre, y ya vine al Itagüí. Allá fue con el técnico Daniel Silguero, un argentino, y allá el central también jugaba de central con el chino González Scott, y bueno, regresé ya después otra vez a Medellín en el Itagüí Fútbol Club con la primera B, y ahí fueron 2 años donde ese Itagüí estuvo muy cerca de ascender a la rama profesional. Precisamente se disputó con el Real Cartagena ese ascenso que lo logró el Real, pero tuve muy buena experiencia en Itagüí con 2 técnicos como Carlos Navarrete y Carlos Mario Hoyos, que fueron los técnicos que tuve ahí en el Itagüí Fútbol Club. Bueno, hablamos de la época del Medellín del Chiqui también, ahí estaba Fernando, su hijo también, el pianista, también Dani estaba ahí de la ingeniería civil. Completa su núcleo familiar también Manuela, ya prácticamente terminando su bachillerato y ya también portera de formas íntimas. Hablando de esa familia, como esa amalgama tan interesante de unos hermanos interesantes también que tienen hermanos medios, pero de diferentes parejas, pero también que se juntan alrededor de Juan Carlos Estrada. Sí, cuando me dijiste Fernando no me ubiqué en ese primer momento, pero claro, Juan Fernando, que es el hijo mayor, Juan Fernando asistía precisamente cuando estaba en el Itagüí, iba, calentaba con nosotros, nunca le gustó el fútbol, pero me acompañaba ya en esa época de Itagüí, que estaba pequeñito de 3 años. Ese es Juan Fernando, la niña que es Manuela, que me salió futbolista, es arquera, ya ha estado 2 años consecutivos en selecciones de Antioquia, y Dani Milena, que es la hija mayor, que Dani la conozco desde que tenía 5 añitos, cuando yo empecé con la mamá de mis hijos. Dani tenía 5 añitos y esa niña no me cabe ni la menor duda que es mi hija, o sea, desde los 5 años la conocí, la valoro, la admiro, la quiero demasiado. Entonces Dani Milena es mi tercera hija, sí, son 3, y vivo muy feliz con esta familia, y hace ya 11 años que tengo pues mi nueva pareja, que vivo con Natalia Díaz, que lastimosamente no pudo estar en este momento acá, pues tenía otro compromiso, pero vivo feliz, vivo muy bueno. La relación que yo llevo con mi vida, con Natalia y con mis hijos es muy buena, o sea, soy un hombre afortunado de poder contar con unos hijos que me quieren tanto. Desde chiquita me encantó el Medellín, desde chiquita soy muy hincha del Medellín. Desde chiquita me cuentan porque yo no me acuerdo, pero yo era loca con Bobadilla, me encantaba Bobadilla. Y bueno, cuando fui creciendo yo quería empezar a jugar fútbol. Y desde el principio mi papá me apoyó, y mi papá me metió a formas íntimas, pero antes de formas íntimas, él fue mi primer maestro, él fue el primero que me lanzó baloncitos a pasar, pues porque yo era jugadora, era defensa, como él. Y entonces a empezar a tener la técnica, al avanzar del tiempo, cuando estaba en formas íntimas, estábamos en un partido contra niños y nos fue mal, porque los niños en ese momento eran superiores a nosotras.
y la arquera estaba muy triste pues porque nos estaban goleando y yo tomé la decisión de meterme a tapar y me fue súper bien, tenía mucha confianza en mí, todo el mundo me felicitó y desde ese momento a mí pues me conquistó el arco y desde ahí no he parado, me encanta y ahí vamos. ¿Y qué le conquistó de tu padre? ¿Qué valores le enseñas de Juan Carlos Estrada? No, yo trato siempre de aprender todo de él, en el fútbol, en la vida, en la vida profesional, en todo. Siempre ha sido mi mayor ejemplo, siempre ha sido el que me ha guiado en todo, el que me ha dicho qué no hacer, qué hacer, como siempre buscando pues la felicidad. Y en el fútbol siempre ha sido el que me ha enseñado táctica, el que me ha enseñado, Manu, dígale a sus compañeras que hagan eso, que no hagan eso. Y muy agradecida porque siempre ha sido mi guía. Y la fortuna también llega también con otra faceta interesante que ya la hemos reseñado poquito a poco, también la vena artística de trovador, de retailero, de mentiroso, entre comillas, que dice que la mentira es un pecado, pero al fin de cuentas también es una virtud también en cuanto a lo antioqueño se refiere para la cañar. Háblanos de esa faceta artística, Juan Carlos. Oiga, poco a poco pasa el tiempo y yo me he ido alejando tanto de la parte artística, pero sí, hasta es bueno reseñar que son como muchas cosas: futbolista, trovador, retailero, mentiroso, culebrero. Yo recuerdo que hubo una época que yo repartía una tarjeta que decía todo eso: retailero, mentiroso y culebrero. Bueno, fui cofundador del grupo Salpicón, trabajé mucho tiempo con ellos, estuve 6 veces seguidas yendo al Festival de la Trova en Sábados Felices, fueron tantos festivales, una vez participé en el Festival de los Mentirosos, también graduado como técnico profesional en fútbol, hice la técnica en periodismo deportivo, donde he compartido con usted y con toda la gente de la Cora Antioquia, que vivo muy agradecido por el recibimiento que siempre me han dado. Entonces, sí, viéndolo bien, son muchas facetas, Roosevelt, que ahora se van casi que a un lado, porque ya vivo más como desde la parte de un poquito de empresario, de vivir más de los arriendos o de las propiedades, pero son tantas cosas que he hecho que, bueno, me siento un afortunado y le doy gracias a Dios por esa multifaceta que he tenido yo en la parte artística y deportiva. Bueno, háblenos entonces, ya con todas esas facetas, esa cosa, una sugerencia, un consejo, una pequeña, digamos así, un tris de su sapiencia y de su conocimiento para las nuevas generaciones, tanto de la trova como tanto del fútbol. ¿Qué consejo o qué sugerencia le puede dar a ellos de los que se empiezan en este mundo tanto artístico como tanto futbolístico? Bueno, en lo futbolístico siempre es uno como trazarse algo. Yo cuando era futbolista, estaba en mi mejor época, siempre tuve un eslogan, un lema, un pensamiento, y yo decía: yo quiero ser ejemplo para la sociedad. Considero que lo he logrado, no en la magnitud, pues que no fui un jugador de fútbol internacional, pero yo creo que el que me conoce sabe que siempre di ejemplo, dentro y fuera de la cancha. A mí casi nunca me expulsaron, casi nunca di una patada, fui una persona ejemplar realmente en el fútbol. Entonces eso es lo que yo en este momento le puedo dar de consejo a la sociedad. Haga lo que haga, usted niño que nos está mirando, joven, en lo que quiera desarrollar, hágalo bien, pero hágalo con transparencia, nunca pasando por encima de nadie. Y como hice yo, que yo quise ser siempre ejemplo para la sociedad, y los que me conocen, creo que lo he logrado y he sido un ejemplo para los demás. Ahora sí, dígamelo en trova entonces, dígamelo en trova, ese consejo, dígamelo en trova entonces a nuestros televidentes, y ahí con eso nos despedimos, Juan Carlos, contigo. El consejo que le doy a toda la sociedad: actúen con transparencia y con mucha honestidad.